Maíz, planta herbácea americana de la familia de las gramíneas. Efectivamente es una gramínea con espigas y frutos harinosos como otros cereales como el trigo y el arroz. Y los investigadores ya no tienen duda de que efectivamente se originó en el continente americano. Específicamente en el Valle de Tehuacán, en Puebla, fueron encontradas las muestras más antiguas de maíz cultivado. Una gran variedad de especies que datan de más de 7.000 años. Junto con el frijol y la calabaza, fue el cultivo característico de las ulteriores culturas mesoamericanas. Uno de los rasgos más característicos del maíz es el grado de domesticación al que ha sido sometido desde tiempos antiguos. Las variedades de maíz que comemos no pueden prescindir de la mano de los agricultores, porque el maíz cultivado no puede propagar sus semillas. Los granos se quedan apretadamente envueltos en la vaina. Además, una buena mazorca, milenariamente, ha sido el fruto de habilidades y de técnicas tradicionales que no solo significan la siembra, la cosecha y el almacenamiento, sino también la obtención de una semilla mejorada. Como una aportación de Mesoamérica al mundo, actualmente el maíz se cultiva y se consume en numerosos países de todos los continentes. Se puede decir que todo el mundo come maíz o lo utiliza en diversas industrias. Sin embargo, esta planta ha formado parte esencial del desarrollo de la cultura mexicana durante siglos, como alimento y como símbolo complejo de identidad. Pero el gran tema del maíz no se puede ver como un mero asunto iconográfico. La cuestión del maíz comprende la posibilidad de la soberanía alimentaria, la realidad de un producto estratégico en el tablero de la globalización comercial, la revalorización del campo y los campesinos y, por supuesto, el problema de la nutrición. Según la hipótesis científica más firme, la mayoría de las variedades de maíz que ahora conocemos se derivan del teocintle. Para obtener las variedades evolucionadas, que no pueden crecer sin ayuda del hombre, los pobladores mesoamericanos seleccionaron las semillas que producían las mejores plantas y por métodos de cruza consiguieron granos de alta calidad. La palabra maíz la trajeron los españoles de las tierras antillanas ya colonizadas antes de la conquista de México Tenochtitlan. En lengua náhuatl, los diversos nombres que recibía el maíz denominaban el estado de madurez de la mazorca. Xilotl, cuando todavía está tierna. Elotl, cuando ya están formados los granos. Centli, cuando está seca. La planta también recibía el nombre de tlaoli. A veces se le llaman también tonacayo, o sea, nuestra carne. Sí, no es el único alimento que recibe ese nombre, pero es el que lo recibe de manera preferente. En ese sentido, se es de maíz porque es la planta fundamental que se come. Ese es el sentido que originalmente que tiene. Entre los mayas el sentido es todavía más claro. En su propia versión de las creaciones del mundo, los hombres actuales son forjados de masa de maíz. Pero es una variante dentro de una misma idea mesoamericana. La compleja figura de Quetzalcóatl, hombre y dios, gobernante y sabio, gran héroe del panteón mesoamericano, es para mayas, quichés, cachiqueles, mixtecos y mexicas el gran dador de sabiduría y riqueza. Fue él quien, en una edad cósmica, ayudó a los hombres a encontrar el sustento primordial, el maíz. En los códices se dice que cuando Quetzalcóatl reinaba en Tula, todo era abundancia y dicha. Las mazorcas eran tan gruesas como la mano del metate. En la cosmovisión mesoamericana, todo lo visible tenía un origen divino. Entonces realmente no hay un corte fuerte, profundo entre lo sagrado y lo profano, más bien hay un continuo, hay una continuidad muy fuerte. En ese sentido, el maíz comparte esas peculiaridades de esta visión del cosmos mesoamericano. El maíz es algo que proviene del ámbito divino en esta concepción.
Entonces, de entrada es un ser divino y está cargado de sacralidad en todas sus partes, en todos sus elementos, en todo, desde que se siembra hasta que se cocina, tiene una carga sagrada el maíz. Pero también en el nivel humano, el ciclo del trabajo agrícola, la actividad por excelencia dadora de alimento, tenía una importancia vital, incluso dentro de la estructura teocrática y guerrera de los mexicas. En el México prehispánico no había ejércitos profesionales. No se podía hacer guerra cuando se estaba cultivando, cuando se estaba cosechando. No había guerras. ¿Por qué? Porque todo el mundo andaba cosechando, cultivando y no había quien guerreara. Cosas como esas, la política se veía influida, los tiempos de guerra, por el tiempo del maíz. Sabemos que en la dieta de los antiguos mexicanos, las distintas preparaciones del maíz tenían un lugar preponderante en combinaciones básicas con calabaza, frijol, chile, miel, cacao y hierbas, pero también acompañando guisos con aves, pescados, reptiles, insectos y gran variedad de legumbres y frutos. También se conocen las golosinas como los tamalitos con amaranto o con capulín. En los esquites, una receta verdaderamente antigua, se mezcla el sabor de los granos de elote con el perfume del epazote y del chile de árbol. No resisto contarles que las palomitas desde luego son mesoamericanas, es decir, las palomitas son muy antiguas en nuestra historia. Bueno, una de las recetas más antiguas que yo he encontrado, o digamos de tradición más antigua, es una entre los lacandones, donde ellos hacen palomitas simplemente tomando el maíz y poniéndolo en un lugar que han limpiado bien del fuego, es decir, donde lo que hay es ceniza caliente. Depositan ahí el maíz y con el calor, digamos, de lo que llamamos comúnmente el rescoldo, el maíz tiene suficiente para comenzar a tronar. Y yo me imagino a los niños mesoamericanos haciendo esto y atrapando las palomitas en el aire y comiéndoselas muy contentos. Desde su establecimiento, los primeros colonizadores españoles se sintieron desolados por la falta de pan de trigo. De ello da fe un documento de 1529, apenas 8 años después de la caída de Tenochtitlan. Por cuanto esta ciudad está muy mal proveída de pan, las mujeres que lo solían amasar no lo quieren hacer. Ordenaron a todas las mujeres casadas y solteras que de aquí adelante amasen y vendan pan. Y aquella mujer que se rehusara tendría esta pena. Si fuere soltera, le sean dados 100 azotes públicamente, y si fuere casada, esté presa ella y su marido hasta que lo hagan. No es seguro que estos castigos hayan sido generalmente impuestos, pero se evidencia en esto la irreemplazable importancia que tenían las costumbres europeas y su vital trasplante a las tierras conquistadas. Desde el momento en que los españoles ganan el control, se van a volver el grupo dominante y con ello la cultura se va a volver la dominante. Se va a tratar de desprestigiar, digamos, al maíz en aras de resaltar la superioridad del grano, pero también de toda la cultura que representa. ¿Sí? Sin embargo, esto no se da, digamos, de una manera generalizada. Y paralelamente vas a tener españoles que tienen que reconocer las ventajas, sino a veces la superioridad en algunos aspectos que tiene el maíz frente al trigo, ¿no? Aunque en Mesoamérica el cultivo del maíz ya era eficiente y la producción y el abasto solo tenían como enemigo principal al clima,
La aportación de los europeos significó nuevos aparejos de labranza, animales de tiro, utensilios de hierro y, de manera notable, un comercio intenso con otras partes del orbe.